Sani y alguna otra anterior pusieron un punto de equilibrio, en el sentido de que no hay un conflicto entre la reflexión crítica y la afirmación militante de sostener un proceso que produjo en la Argentina y en América Latina una verdadera revolución democrática. Me parece que en esta disputa por la verdad, sobre todo con los medios de comunicación, con un proceso que puso en discusión una disputa cultural, ideológica, una disputa por el capital simbólico que se acumuló durante estos años de cambio en este proceso. No importa tanto la construcción discursiva del Grupo Clarín o de La Nata, o no importa tanto la construcción discursiva y las políticas que en la ciudad vino desarrollando el macrismo. Lo que importa es la gente que lo vota o aquellos sectores que se dejaron capturar por este nuevo consenso de derecha que se generó en algún sector de la sociedad. De manera que tenemos que revertir, como en una etapa anterior, esta disputa que requiere nuevos criterios y una voluntad por generar amplitud y consenso como el que planteaba precisamente Eduardo. Me da la impresión de que Carta Abierta puede hacer un aporte sin alterar la lógica de su funcionamiento, pero extendiendo el frente de intelectuales y de la cultura a sectores más vastos en la Argentina para producir un acompañamiento que precisamente exprese otras referencias ideológicas. Me parece que Cristina Fernández anticipó algunas cuestiones que tal vez nosotros mismos no supimos dimensionar. Cuando en Córdoba recuperó la reforma del 18 y tendió un puente con la tradición reformista y la declaración liminar de la reforma universitaria y de Dolor Roca, habría de alguna manera un espacio a otras tradiciones que no tienen que ver solo con la tradición peronista, pero que tienen que ver con la tradición democrática y que tienen que ver con la unidad del campo popular, con la unidad de obreros y estudiantes y del papel que juegan los universitarios y los intelectuales. Me parece que, y lo decía cuando fue el episodio de Evo Morales, que estaba claro que había una contraofensiva en toda América Latina por disputar la hegemonía de los procesos de cambio. Pero también dije que Cristina había dado un paso que los sectores populares no habían acompañado, no había habido una movilización popular que percibiera la gravedad de ese episodio para el conjunto de los procesos en América Latina, como si la hubo en otros países, Venezuela, Ecuador o Bolivia. De manera que, pensando más estratégicamente hacia la señal que nos envía la sociedad, me parece que nosotros tenemos que reconstruir el trabajo social, el trabajo de las organizaciones sociales y un consenso que acompañe más activamente las propuestas de transformación, porque la derecha, además de votar como votó, aprendió a movilizarse. Tenemos que recuperar el voto que hemos perdido poniendo en juego de alguna manera tal vez lo que no expresaron las listas, porque me parece que hay una enorme cantidad de cuadros y de referentes que tienen que participar de esta discusión electoral tendiendo a revertir este proceso. Creo que la derecha elige el camino del terror,
la construcción discursiva es el terror, es el caos. Y creo que cuando Cristina apunta a los verdaderos jugadores y los convoca para discutir algunas cuestiones que tampoco podemos negar, como es el proceso de inflación en la Argentina, del cual son responsables 40 o 50 empresas que construyen los precios. Viene una disputa más potente, más fuerte, donde tenemos que recuperar el diálogo con la gente para cambiar la inclinación del voto y poder modificar esta elección hacia octubre. Y tenemos que reactivar con una cuestión que es este gobierno el que amplió y ensanchó los principios de la democracia y la república, porque por otro lado, más allá del conflicto que se haya planteado con la Corte, el gobierno nunca generó un conflicto institucional ni nunca respetó las decisiones de la Corte. De manera tal, y esto me parece que es importante. Cuando planteaba el tema de la estabilidad o el caos, es importante reclamar el voto, precisamente no solamente para mantener las conquistas y la estabilidad de este proceso, sino porque hay algunas cuestiones que han estado fuera de la agenda, fuera de la discusión programática. Por ejemplo, la política de derechos humanos. Nadie ha escuchado una palabra de Sergio Massa sobre los juicios de la humanidad y sobre el proceso que abrió Néstor Kirchner. De modo tal de que nosotros tenemos que reivindicar potentemente la política de derechos humanos y la política de reconstrucción de la memoria y de la verdad. Y me parece que ese es un tema central. Y creo que esta convocatoria que hace Eduardo, que hacen otros compañeros, de abrir el espacio, de tener algún grado de amplitud y de tolerancia y de interpelar a algunos sectores de la izquierda, porque me preguntaba con qué cara Solanas o Claudio Lozano o Luis Zamora van a afrontar la mirada a la víctima del terrorismo de Estado si se llegara a retroceder en las políticas de impunidad de la que precisamente este gobierno produjo una revolución democrática que tenemos que saber profundizar. Para terminar quiero decir, y lo voy a tomar, para terminar quiero decir que, y esta fue una discusión en esta elección y en la anterior, que no hay un conflicto entre nacionalizar la elección y tener un proyecto para la ciudad o para cada uno de los sectores planteados. En algunos sectores tenemos políticas coyunturales y políticas estratégicas, en otros no. Tenemos que poder decir cuáles son las propuestas programáticas, cuál es el horizonte de transformación y de profundización de esas políticas que va a acompañar este proceso, y tenemos que disputar precisamente en ese marco el voto de la gente. Tenemos que entender que esta construcción mediática del terror tuvo un grado de eficacia. Retorna al 83 porque el 83 no fue producto del deseo de la gente, sino fue producto del terror que impuso y produjo el grado de dispersión de la gente. Nosotros tenemos que volver a convocar, a unir y a explicitar claramente cuáles son los logros y cuáles son los proyectos de transformación para marcar esa diferencia, sin negar algunas cuestiones, sin negar que la política de transporte está y tiene en marcha un proceso de transformación, sin negar que el tema de la inflación, y esto ha sido discutido con nuestros economistas muchas veces aquí, y necesitamos un discurso que no termine convenciéndonos a nosotros. Tenemos que convencer a los votos que se fueron y tenemos que afrontar algunas cuestiones que, como la inflación, pegan en los sectores más bajos de la sociedad. Tenemos que decir que vamos a ampliar la asignación universal por hijo y tenemos que plantear con claridad en términos de proyecto que vamos a modificar el mínimo no imponible y vamos a producir algunas transformaciones que son esperadas por la sociedad. Y vuelvo a reiterar en términos de propuesta, el 28, el día en que la Corte
convoca a esta audiencia pública, tenemos que movilizarnos y tenemos que estar allí. Y planteo precisamente la ampliación del cartelamiento, la ampliación de un frente donde estén los artistas, los actores, los universitarios. Tenemos que comenzar de acá al 2015 a dar batalla en la universidad, a recuperar al movimiento estudiantil y a recuperar con lo que podamos aportar un nuevo consenso entre los sectores universitarios para acompañar ese proceso de cambio que requiere precisamente de estos nuevos criterios de movilización. Y está claro que nosotros estamos firmes, pero necesitamos, como dijo Cristina, estar casa por casa. Creo que los diputados tienen que estar en cada barrio. Creo que algunos referentes que existen en la ciudad, como Adriano Puigros, como Eduardo Cosani, como quien fuera la ministra de Seguridad, como José Escudero, otros cuadros que en la ciudad tienen historia y tienen trayectoria, tienen que estar en la discusión, tienen que aparecer generando esta convocatoria de mayor amplitud que hacían los otros compañeros.